Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre vascularización del cerebro. ¿Ya? Las arterias que proporcionan abastecimiento arterial al cerebro son cuatro. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? La basilar. No, esto aquí es la arteria vertebral. Son dos arterias vertebrales. Si ustedes se dan cuenta es el tronco encefálico, ¿verdad? Entonces acá arriba tenemos al mesencéfalo, este es el puente, y aquí el bulbo raquídeo, ¿no? Está seccionado el bulbo, ¿ya? Entonces, esta arteria vertebral, ¿saben, no, de dónde se origina la arteria vertebral? Se origina desde la subclavia, no es la primera rama ascendente de la subclavia. ¿Ya? Luego recorre por los agujeros transversos de la sexta vértebra cervical y llega hasta la parte de donde, de la base del cráneo. Luego va a pasar por la escotadura que se encuentra en la parte superior de ¿quién? ¿Qué tiene la primera vértebra cervical? La anatomía de la primera vértebra cervical. Tiene dos tubérculos, uno anterior y el otro posterior. Entonces la escotadura por donde pasa la arteria vertebral se encuentra en el tubérculo posterior, el borde superior, ¿no? Y luego recién ingresa por el agujero occipital y luego asciende ¿por dónde? Por las dos pirámides vulvares, ya las dos arterias vertebrales. Entonces es parte de una arteria vertebral, ya que está aquí, está ascendiendo por las pirámides vulvares, pero cuando ingresa por el agujero occipital, aquí va a dar una rama, ¿no? Está acá su raicita que vendría a ser la arteria cerebelosa posterior-inferior. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a irrigar la parte inferior, por si acaso el cerebelo, va a irrigar la parte o la cara inferior del cerebelo y también la parte posterior. Esto es la parte posterior, miren, aquí está la escotadura, o también conocida como la fisura cerebelosa. ¿Ya? Más arriba. Estos son los dos hemisferios cerebelosos, ¿ya? Y esta es la fisura o escotadura cerebelosa. En esta escotadura cerebelosa, aquí encaja, miren aquí la hoz del cerebelo, ¿ya? Entonces estas ramas que ustedes ven corresponden ¿a quiénes? A la cerebelosa inferior posterior, ya que está irrigando al cerebelo. Pero a la vez de esta arteria que es la cerebelosa inferior posterior, se origina una arteria, que es la arteria la cerebelosa medular posterior o espinal posterior. Y la arteria espinal posterior, ¿por dónde va a descender? Claro que se va a la parte posterior de la médula espinal, ¿no? Y luego recorre los surcos. En la parte anterior y posterior hay tres surcos. ¿Cuáles son? En la parte posterior del surco espinal posterior o posteromedial, o también son dos laterales, que son los dorsolaterales o posterolaterales. Entonces, por los surcos dorsolaterales van a descender independientemente cada arteria espinal posterior. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, no? Listo. Entonces, la arteria vertebral. Y esta arteria vertebral, miren, a la altura de este surco que está entre el bulbo y el puente, se llama el surco bulbopontiano. Es ahí donde las dos arterias vertebrales se fusionan, ¿no? Se fusionan para dar origen a esta arteria que es la arteria basilar. Entonces de acá para arriba la arteria basilar, ¿ya? Ahora, esta arteria basilar también va a dar ramas colaterales. ¿Cuál es su primera rama colateral de la arteria basilar? La que sale aquí, miren, es la arteria cerebelosa anteroinferior. O sea, ¿qué va a irrigar? Toda la cara anterior del cerebelo. Por favor, pónganme en vibrador. Listo. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá están las raíces de ambas arterias cerebelosas anterior e inferior. Por encima de la arteria cerebelosa anterior e inferior, aquí se origina la arteria laberíntica,
¿no? No se olviden que la arteria laberíntica acompaña ¿qué? Al nervio intermedio, al nervio facial y al nervio vestíbulo-coclear, ¿no? Para luego ingresar por el conducto auditivo interno, ¿no? La laberíntica entonces se origina de la arteria basilar. Y luego miren la arteria basilar ocupando este surco que está en el puente, ¿no? Entonces la arteria basilar aquí irriga ¿a quién? Al puente varón. Y va a dar ramas colaterales que son las arterias continas, ¿no? Aquí están, miren, pequeñas ramitas, ¿no? Son pequeñas ramitas que salen de la basilar que se llaman, como ustedes lo dicen, las arterias pontinas. Pontianas también podría ser. Entonces miren, a la altura del surco ponto peduncular, ¿no? Acá está el surco ponto peduncular. Aquí la arteria basilar va a dar estas 4 ramas, ¿no? Las 4 últimas ramas. Esta es la penúltima. Esta es la penúltima de la cerebral posterior. No, perdón, la penúltima es esta aquí, ya que va a ser la cerebelosa superior, ¿no? ¿A dónde se va? A toda la cara superior del cerebelo, miren. Acá está, esto es la tienda del cerebelo, ¿no? Esta es la cara superior. Entonces se dirige a dar irrigación toda la cara superior del cerebelo a través de la arteria cerebelosa superior. Mientras que la última rama, que es este aquí, va a ser la cerebral posterior, ¿ya? Esta es la cerebral posterior. ¿Cuál es el territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior? Irriga, acá está, miren, este es el polo temporal. Es su porción basal, ¿no? La porción basal ¿de quién? Del polo temporal. Entonces la arteria cerebral posterior es la que irriga, no toda la parte basal del polo temporal, ¿ya? Y luego también esta va a dar una rama colateral que va a ser la arteria dorsal del cuerpo calloso. ¿Y quién está en la parte posterior del cuerpo calloso? El esplenio, ¿no? Entonces esta arteria da una rama colateral que da, ¿no? Sube por el esplenio y luego va por la parte posterior del cuerpo calloso. Entonces da una rama colateral que va a ser la arteria dorsal del cuerpo calloso. Y luego se anastomosa ¿con quién? Con el pericalloso. Pero el pericalloso es una rama colateral ¿de quién? De la cerebral anterior, ¿ya? Esta cerebral posterior también va a dar ramas colaterales que van a ser ¿quiénes? La parieta occipital y la calcarina. Entonces esa parte también que corresponde a quién. ¿Dónde está el parieta occipital? ¿No? Divide al lóbulo parietal y al occipital. Y en el occipital está el surco calcarino. Entonces esas 2 ramas, ¿no? Que vendrían a ser la parte final de la cerebral, vendría a ser la arteria calcarina y la parieta occipital, que también son ramas colaterales de la cerebral posterior, ¿ya? Esta es la cerebral posterior. Ahora, dejamos ahí a las ramas colaterales, en este caso de las arterias vertebrales. Ahora pasemos a reconocer a otra arteria que también proporciona irrigación arterial al cerebro, que es esta de aquí, que vendría a ser la arteria carótida interna. Miren, esta es la arteria carótida interna, ¿no? Que muchos se confunden con la arteria cerebral media. Miren, esta es la arteria carótida interna, la otra arteria carótida interna. ¿De dónde se originan las arterias carótidas internas? De la arteria carótida común, o también conocida como la arteria carótida primitiva. Antiguamente era la arteria carótida primitiva, ¿no? Hoy en día la conocemos como la arteria carótida común. ¿Ya? Esta se origina ¿de dónde? La arteria carótida común. Del lado derecho, el tronco brachiocefálico arterioso. Del lado izquierdo, directamente el callador de la aorta. Ahora, estas ascienden, ¿no? Hasta la altura del borde superior de este cartílago, que es el cartílago de la tiroides. En el borde superior se bifurca, ¿no? Así de esta forma. Esta es la arteria carótida externa y la de dentro la arteria carótida interna. Entonces la arteria carótida interna se caracteriza porque a su origen tiene una zona dilatada que se llama seno carotídeo. Otra cosa que les diga, ¿quién da inervación al seno carotídeo? Recién ustedes el cuerpo carotídeo, o también conocido como el glúteo carotídeo.
Y este glumos carotídeo recibe inervación ¿de quién? Del noveno par craneal. No mayor cantidad, pero en pequeña proporción del 10º par craneal, del vago. ¿Ya? Y luego, esta arteria carótida interna va a pasar ¿por quién? Por el conducto carotídeo, ¿no? El conducto carotídeo se encuentra ¿dónde? Dentro del hueso petroso. Primero vamos a reconocer el agujero carotídeo y luego se continúa con el conducto carotídeo. E ingresa ¿hacia dónde? Hacia el endocráneo, para luego atravesar así en forma de puente ¿a quién? Al agujero rasgado anterior. ¿Ya? Una vez que atraviese el agujero rasgado anterior, va a pasar por la parte interna de un seno, que es el seno cavernoso. ¿Ya? El seno cavernoso, ¿se acuerdan? ¿No? El seno cavernoso, la parte basal, la parte endocranial, lateralmente ¿a quién? Al cuerpo de el esfenoides. Ahí hay un surco que es el surco para el seno cavernoso. Entonces el seno cavernoso recoge la sangre venosa ¿de dónde? De toda la parte basal del cráneo. ¿Ya? Entonces por el medio del seno cavernoso está pasando la arteria carótida interna. Ahora, ¿a dónde se va? Luego asciende para aparecerse en un anillo que está formado ¿por quién? Por dos apófisis, la apófisis clinoide anterior y la apófisis clinoide media. Y si les pregunta, la apófisis clinoide anterior, gracias a quién se origina, al borde libre del ala menor del esfenoide, ¿ya? Y el borde libre del ala del esfenoides también da paso a un seno. A ver, ¿a qué seno? A ver, ahí está Fran, a ver, díganle que nos preste un cráneo con un corte transversal. Fran, a ver, el corte está dentro de la oficina. Miren, acá está el agujero rasgado anterior. Entonces, por el agujero rasgado anterior, ¿qué pasa? No va a pasar nada, ¿no? Simplemente está ahí tapizando un tejido, ¿no? Y por encima de ese tejido pasa la arteria carótida interna. Ya, una vez que pasa por el medio del seno cavernoso, la arteria carótida interna se hace aparición por aquí. ¿Ya? Esto es la apófisis clinoide anterior. Esto es lo que ustedes ven aquí, la apófisis clinoide media, que se origina ¿de dónde? ¿Cómo se llama esto? No. Tubérculo anterior de la silla turca. Entonces miren, este es el surco del quiasma óptico, ¿no? Este es el limbo. Este es el limbo, es el tubérculo, el quiasma óptico. Entonces desde el tubérculo lateralmente se origina la apófisis clinoide media, la apófisis clinoide anterior y este es la apófisis clinoide posterior. ¿Ya? Entonces miren, todo esto es el borde libre del ala menor del esfenoides. Entonces por aquí pasa un seno también, que es el seno. ¿Qué seno? Parieto esfenoidal. Alguna vez yo escuché que les preguntaron, dígame, ¿qué vena drena en el seno parieto esfenoidal? ¿Qué vena? Va a drenar la vena cerebral media. La vena cerebral media, no se olviden, ¿ya? Entonces este es el seno parieto esfenoidal, que recoge la sangre venosa ¿de dónde? Del lóbulo parietal, ¿no? Y también, si es parieto esfenoidal, también corresponde, ¿no?, a recoge de la sangre aquí, del esfenoides, el ala menor del esfenoides, para luego drenarlo al seno cavernoso. Lo drena al seno cavernoso, ¿ya? Lo que quería mostrarles, esta es la apófisis clinoide anterior, la apófisis clinoide media. Y por aquí se hace aparición, que si nosotros, miren, insertamos esto aquí, justo esta arteria va a encajar a ese anillo, ¿ya? Encaja ese anillo. Entonces, la arteria carótida interna, en este trayecto que ustedes ven, en este trayecto, desde el seno cavernoso hacia el anillo, van a dar ramas colaterales, ¿ya? ¿Qué ramas colaterales van a dar? Miren, aquí ven pequeñas raicillas, ¿no? Son pequeños orificios, ¿no?, donde se originan ¿qué arterias? O sea, van a dar primero arterias que irrigan a un, ¿cómo se llama? No, aquí hay una glándula,
¿no? La glándula de la hipófisis, ¿no? Entonces la hipófisis va a ser irrigada ¿por quién? Por la arteria hipofisiaria posterior y anterior, que se originan ¿de dónde? De la arteria carótida interna, ¿ya? De la arteria carótida interna, ¿ya? Otras ramas que también se originan de aquí, ¿qué van a ser? Las arterias coroideas anteriores, ¿ya? Entonces, las arterias coroideas anteriores, ¿dónde se encuentran? Por las... ¿quiénes producen líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos. Entonces, los plexos coroideos se van a encontrar en las cavidades ventriculares. Entonces, la arteria carótida interna funciona, ¿no? Para los plexos coroideos anteriores. ¿Qué otras ramas colaterales da esta arteria? La comunicante posterior. La arteria comunicante posterior comunica entre la arteria carótida interna y la arteria cerebral posterior. ¿Ya? Otra importante arteria que también nace desde esta parte anterior, que es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, ¿no? También miren, ahí está ese trayecto. Y luego la arteria oftálmica ingresa por este conducto, que es el conducto óptico, ¿no? Ya saben que ingresa a la cavidad orbitaria, donde da sus tres ramas colaterales, ¿no? La lagrimal, la frontal y la nasociliar. Son ramas colaterales entonces de la arteria oftálmica. A ver, ¿qué otra arteria da la arteria carótida interna? ¿Qué otras arterias? A ver. La arteria, aquí que vendría a ser la arteria cerebral media. ¿Ya? Esto aquí la arteria cerebral media. Miren esto aquí. Que prácticamente vendría a ser la continuación de la arteria carótida interna. ¿Ya? También es conocida como la arteria silviana, ¿no? Porque miren, está ingresando o está recorriendo ¿quién? El surco lateral de Silvio. ¿Ya? Entonces, una vez que recorre el surco lateral de Silvio, a esta altura, en la parte media de este lóbulo, que es el lóbulo temporal, aquí se divide en dos ramas, ¿no? En un tronco superior de esta forma, en un tronco superior y un tronco inferior. El tronco superior va a dar ramas colaterales. ¿Cuáles van a ser? La rama frontal, la rama central y la rama central de Roland. Son las ramas colaterales que va a dar el ramo superior. Mientras que el ramo inferior van a dar también ramos colaterales. En este caso son ramas colaterales anteriores, medias y posteriores que irrigan la parte superior de ¿quién? El lóbulo temporal. Y luego se va a dar irrigación aquí a una que es la parietal anterior y la parietal posterior, ¿ya? Y la otra va a ser la angular. Son ramas colaterales del ramo inferior, ¿ya? Esas corresponden entonces a la arteria cerebral media. La misma arteria carótida interna, miren, yo tracciono hacia atrás y aquí está la arteria cerebral anterior. Esta es la cerebral anterior. Cerebral anterior. Esta es la aorta, la arteria carótida interna. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta que también no se va por el surco, aquí hace la arteria cerebral media, yo tracciono, igual aquí, la arteria cerebral anterior. Si ustedes se dan cuenta que la arteria cerebral anterior con su homólogo van a comunicarse a través de esta arteria aquí, que es la comunicante anterior. ¿Ya? Esta es la arteria comunicante anterior que está pintado de rojito, ¿no? Probablemente se haya preguntado en el examen. ¿Ya? Entonces la arteria comunicante anterior. Si ustedes se han dado cuenta aquí, miren, hay un polígono, ¿no? Hay un polígono. ¿Ya? Entonces es el polígono de Willis. El polígono de Willis entonces va a estar formado por ¿qué arterias? A ver, va a estar formada por esta arteria que es la arteria cerebral posterior, por la arteria comunicante posterior, la arteria carótida interna, la arteria cerebral anterior
y la comunicante anterior. Todos ellos que hemos mencionado forman el polígono de Willis. Todos ellos van a formar el polígono de Willis. Ahora vamos a reconocer otras arterias que son ramas colaterales. En este caso, ¿de qué? De la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Entonces, miren, esta arteria cerebral anterior, ¿no? Van a dar estas ramas que se van, miren, estas ramas colaterales que se van, miren, a la parte basal del polo frontal. Entonces, si se va hacia la parte del polo, a la parte basal del polo frontal, esta va a ser entonces la arteria. ¿Qué arteria? A ver. No. La arteria. La arteria fronto-orbital. Porque aquí están, miren, las circunvoluciones orbitarias. Esta es la circunvolución recta, ¿verdad? El surco. ¿Qué surco? Olfatorio, porque aquí, si nosotros. ¿Esto qué vendría a ser? A ver, la aracnoides. Si nosotros levantamos la aracnoides, miren, acá está el tracto olfatorio, ¿no? Acá adelante va a estar el bulbo olfatorio. Esta es la circunvolución recta. Esta va a ser la circunvolución orbitaria medial. Y luego la circunvolución orbitaria medial y lateral. Entonces, esta arteria que dijimos que es la fronto-orbital. ¿Ya? Y luego esto vendría a ser la fisura interhemisférica. ¿Quién se encuentra aquí en la fisura interhemisférica? Miren lo que ustedes están viendo acá. ¿Cómo se llama esto? La hoz del cerebro. Esto vendría a ser la hoz del cerebro. Entonces, si nosotros abrimos aquí, lo primero que vamos a ver también es otra rama, con la segunda rama colateral. ¿De qué? De la cerebral anterior, que vendría a ser la arteria, el polo frontal. La arteria que se llama, ¿no? La arteria del polo frontal que irriga toda esta parte, ¿no? De la zona interhemisférica. Y luego viene la arteria calloso marginal, ¿no? La arteria calloso marginal. Y luego viene la arteria pericallosa. La arteria pericallosa. ¿Ya? Y la pericallosa ya dijimos que se anastomosa por detrás, ¿con qué? Con una rama colateral de la cerebral posterior, que vendría a ser la arteria dorsal del cuerpo calloso. ¿Ya? Entonces son las ramas colaterales de quién? De la arteria cerebral anterior. Aprovechemos aquí, miren, aquí tenemos a quién, a las meninges del encéfalo. Esta es la dura madre. ¿Quién irriga la dura madre? A ver, ¿cómo se llama esto aquí? Meningia. Ya, la arteria meningia media, que vendría a ser este aquí. Arteria meningia media. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De la arteria maxilar interna. Ya. ¿Y este aquí qué es? Meningia anterior. ¿Rama de quién? De la meningia media. ¿Ya? Meningia anterior, rama colateral de quién? De la meningia media. ¿Sí? Ahora este aquí, miren, es la meningia posterior. ¿Rama de quién? Ahora sí, ¿no? ¿Ah? Malo, cero. ¿Rama de quién? La meningia posterior. ¿Ah? Meningia accesoria, ¿dónde irriga? La meningia accesoria también es rama de la maxilar interna, pero irriga ¿de dónde? Al ganglio trigeminal. O sea, a esa dura madre, que también es una prolongación que cubre o protege al ganglio del trigémino, ahí se va la meningia accesoria. Pero mientras que la arteria meningia posterior, que es esta aquí, ¿dónde viene? No, es la rama terminal de la arteria faringe ascendente. La faringe ascendente, ¿por dónde ingresa? ¿Por dónde ingresa? Por el agujero yugular. Entonces la faringe ascendente, cuando atraviese el agujero yugular, cambia de nombre y se convierte en la arteria meningia posterior. Eso en cuanto a irrigación. Ahora, la dura madre, como ustedes se dan cuenta, está labrado por orificios. Uno de los principales orificios es ese de aquí, que vendría a ser el seno
sagital superior. ¿Dónde se origina el seno sagital superior? Aquí. ¿Dónde se origina? A la altura de la cresta frontal. ¿No? Ahí se origina. La cresta frontal, miren, acá está. Esta es la cresta frontal. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué nos dice la teoría en relación a la cresta frontal? La cresta frontal se bifurca y forma el canal. Y este es el canal que se llama el canal para el seno sagital superior. Al origen de la cresta frontal, aquí hay un agujero que se llama el agujero ciego, que recoge la sangre venosa ¿de dónde? Del techo de la cavidad nasal para drenarlo el seno sagital superior. Mientras que el etmoides tiene dos partes, tiene una lámina perpendicular que tiene dos partes, una endocranial, que es la após crista galli, donde se va a insertar la hoz del cerebro, y la otra inferior exocranial, que es la lámina perpendicular del etmoides. ¿Ya? Es aquí entonces en la após crista galli donde se inserta la hoz del cerebro. ¿Ya? Y este canal, ¿no? Donde se encuentra alojado ¿qué? El seno sagital superior termina aquí, en esta protuberancia occipital, que se llama protuberancia occipital interna, donde se encuentra, como su compañera dice, que la confluencia de los senos. Entonces esto es la confluencia de los senos. ¿Ya? Entonces en la confluencia de los senos, ¿qué otros senos van a drenar? Acá está el seno occipital. El seno occipital. ¿Quién es más? Ya, el seno transverso lleva la sangre de la confluencia ¿hacia dónde? Hacia este seno de aquí, que es el seno sigmoideo. ¿Y el seno sigmoideo desemboca en dónde? No. ¿Dónde debe el seno sigmoideo? En el agujero yugular. Si ustedes se dan cuenta, miren, este es el agujero yugular, ¿sí o no? Este es el agujero yugular. ¿Dónde está? Acá está el agujero yugular. Acá está el canal, miren, para el seno sigmoideo. Y este es el agujero yugular. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte exocranial, no del agujero yugular, lateralmente, acá hay una fosa, que es la fosa yugular. Y aquí es donde se origina ¿quién? La vena yugular interna. Entonces la sangre drena a la fosa yugular. Y de la fosa yugular es recibida ¿por quién? Por la vena yugular interna. Por eso se le pregunta, ¿dónde se origina la vena yugular interna? Aquí, en la fosa yugular. Ustedes ya saben, ¿no? Toda la sangre venosa lo drena hacia... ¿Dónde? No, ¿dónde drena la vena yugular interna? En el tronco braquiocefálico-venoso junto con la subclavia. Luego las dos van a drenar en la cava superior. ¿Ya? Bien. ¿En qué nos quedamos? En los senos. Ya. Entonces aquí vemos el seno sagital superior. Ahora sí les pregunto, ¿el seno sagital superior recibe sangre venosa de dónde? De toda la corteza cerebral. De toda la corteza cerebral. Y nosotros vamos a ver, miren, acá adentro. ¿Ya? Acá adentro, miren, acá hay unas, así como unas raíces, ¿no? Estas raicillas son las vellosidades aracnoideas. Y también miren, se nota mejor. ¿Ya? Entonces aquí están, miren, ahí están las vellosidades aracnoideas. Estas vellosidades aracnoideas son los que van a recibir o van a permitir el drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Para luego drenarlo, ¿a dónde? Al sistema venoso, a este seno, que es el seno sagital superior. Y ustedes ven, miren, aquí hay unos gránulos. ¿Sí o no? Son las granulaciones de Paccioni, ¿no? Son las granulaciones aracnoideas, o también conocidas como las granulaciones de Paccioni. ¿Y qué son las granulaciones de Paccioni? Nos dice la teoría, que son las obliteraciones de ¿quién? De las velocidades aracnoideas. Entonces miren, ahí están las granulaciones de Paccioni y estas son las velocidades aracnoideas. Y vemos aquí, miren, la hoz del cerebro, y en la parte inferior de la hoz del cerebro, aquí también hay un seno, que es el seno
longitudinal inferior o sagital inferior. Este seno longitudinal inferior recibe sangre venosa ¿de quién? ¿De quién? ¿Cómo se llama esto acá? De la zona interhemisférica, ¿no? Y este seno longitudinal inferior, ¿dónde va a drenar? Drena al seno recto. ¿Y de dónde encontramos el seno recto? Aquí nosotros sí hacemos la disección del cerebelo. Ahí se encuentra la tienda del cerebelo, también conocido como el tentorio. Ya en la parte media del tentorio, ¿quién está? El seno recto. ¿Ya? ¿Y quién drena el seno recto? Vuelvo a repetir, la sagital inferior. ¿Quién más? ¿Ah? No, la sagital superior hemos dicho que drena acá en la confluencia de los senos. ¿Ya? ¿Quién más drena? La magna. Ah, muy bien, la vena cerebral magna. ¿Y la vena cerebral magna de dónde recoge la sangre? A ver ustedes. La vena cerebral magna, ¿de dónde recoge la sangre venosa? ¿Ah? ¿De dónde? A ver. Desde las 4 partes que corresponde al diencéfalo. De toda esa parte. Entonces, el diencéfalo, toda la sangre venosa del diencéfalo es recogida por la vena cerebral magna para desembocarlo en el seno recto. Y el seno recto desemboca en la confluencia de los senos. ¿Ya? Drena en la confluencia de los senos. Acá hay otros senos, miren. En la parte basal hay otros senos. Ya dijimos, este es el seno que está pintado, miren. El seno parieto-esfenoidal, que drena al seno cavernoso. Acá hay 2 senos. Seno intercavernoso anterior, que está pintadito también, seguro sin pregunta de examen. Y el seno intercavernoso posterior, que es donde recoge la sangre venosa, de la glándula de la hipófisis, para drenarlo al seno cavernoso. ¿Ya? Para drenarlo al seno cavernoso. ¿Esto cómo se llama? Seno petroso superior. ¿Y el seno petroso superior dónde va a drenar? Al seno transverso. Este es el seno petroso inferior. ¿Dónde drena? Ya junto con el seno sigmoideo al agujero rasgado posterior o agujero yugo. Acá hay un plexo, que es el plexo basilar, ¿no? Que va a drenar a este seno petroso inferior. Algunos también va a drenar a seno cavernoso. Al seno cavernoso también va a drenar una vena que sale por aquí, por la fisura orbitaria superior. ¿Cómo se llama? La vena oftálmica superior, que drena al seno cavernoso. ¿Ya? Drena al seno cavernoso. Entonces, esos senos que hemos mencionado van a drenar al seno cavernoso. ¿Ya? Aquí el seno occipital, que va a drenar ¿a dónde? A la confluencia de los senos. Si esta es la confluencia de los senos, son los senos transversos que van a drenar al seno sigmoideo. ¿Ya? Acá hay un agujero, que es el agujero mastoideo, lo que la sangre de esta parte también lo drena al seno sigmoideo. Bueno, eso es referente a los senos. Y aquí vemos también, miren, la dura madre, ¿no? En este caso, la aracnoides que vendría a ser este tejido de aquí. Si nosotros inyectamos agua acá, fácilmente se va a separar y vamos a reconocer el espacio subaracnoideo, donde están los vasos, las venas y también el líquido cefalorraquídeo. Mientras que la pía madre prácticamente está adherido, ¿no?, al tejido o a la corteza cerebral, que prácticamente recorre toda la anatomía que corresponde a la corteza cerebral. Muy bien, jóvenes, eso es lo que corresponde al día de hoy.